Bueno, bienvenidos una vez más a Medicina y Algo Más Podcast. Y en esta nueva entrega tenemos nuevamente de invitado al doctor Ignacio Tarona. Y para recordarles, el doctor Ignacio Tarona es cirujano general, cirujano oncólogo, egresado del Instituto Oncológico Luis Racetti en Caracas, Venezuela. También tiene un fellowship de laparoscopia en la Universidad de Torino, Italia. Además es cirujano también hepático. Y en la actualidad se desempeña como facultativo especialista en el área de cirugía general y aparato digestivo del Hospital Ciudad de Coria, Cáceres, Extremadura, España. Bienvenido, Ignacio, nuevamente a Medicina y Algo Más Podcast. Hola Alejandro, gracias nuevamente por la invitación y bueno, ayudándote en todo lo que pueda en la parte quirúrgica, en tu excelente programa de salud y algo más. Bueno, el tema que nos ocupa hoy es la enfermedad diverticular. Entonces vamos a empezar con aclarar qué son los divertículos. Va. Bueno, antes que nada, digamos, desde el punto de vista epidemiológico, el término de enfermedad diverticular o diverticulosis, que es como se conoce, es muchísimo más frecuente de lo que sabemos, en el sentido que revisando un poco la literatura y las últimas guías, pues más de entre un 50 y 60% de la población occidental, más que la asiática, por encima de los 50, 60 años, tienen divertículos. Entonces, claro, allí es cuando se habla de diverticulosis, que digamos que es una enfermedad que se traduce clínicamente de distintas maneras. Entonces, claro, ahí es cuando tenemos que definir qué son los divertículos. Y los divertículos es una estructura eh, anatómica y patológica que ocurre en un segmento del colon, más del lado izquierdo, en el 90% de los casos, el lado izquierdo del colon, que es en el sigmoide, y en el lado derecho, y eso tiene una explicación que tiene que ver con las presiones aumentadas que ocurren durante las contracciones colónicas, durante el proceso en el movimiento del bolo fecal. Ahora bien, los divertículos, por definición, son una hernia, una protrusión de la mucosa y submucosa del colon, a través de donde salen los vasos sanguíneos en la pared del colon que eso se llama vaso recto. Entonces, es como si nosotros estuviéramos en el colon, que es una estructura tubular, el sigmoide del lado izquierdo, por ejemplo, y vemos unos sáculos, unas pequeñas hernias, que son los divertículos, que miden más o menos en promedio 3, 5 milímetros, que son muy pequeños y que eso es la estructura anatómica y que también se traduce después por radiología. Ok, ahora que mencionaste eso, ¿qué diferencia entonces habría entre diverticulosis y diverticulitis? Bueno, muy importante, la diverticulosis es la población que tiene divertículos de manera asintomático, por ejemplo, y que su diagnóstico muchas veces es incidental en una colonoscopia de screening, por ejemplo, y diverticulitis ya es la inflamación de esos divertículos. Es decir, tú puedes tener la población que tiene divertículos e inclusive no lo sabe, o que se hace el diagnóstico de divertículo, pero no están inflamados, entonces no es una diverticulitis. Ya cuando tenemos una diverticulitis, por lo general son diverticulitis aguda, es la inflamación de ese divertículo. Ahora bien, cómo se puede clasificar la enfermedad diverticular? Ya tú dijiste que había la sintomática y la asintomática. ¿Hay otra manera de clasificarla? Mira, lo que pasa es que hay varios conceptos con respecto a la parte de diverticulosis o enfermedad diverticular. Desde el punto de vista de clínica, están las clínicas agudas, que es la diverticulitis aguda, u otras complicaciones agudas de estos divertículos que son portadores las personas, porque hay que hacer mención que los divertículos, una vez que salen, no regresan, o sea, están allí. Entonces, lo que hay que hacer es mantener unas condiciones higiénico-dietéticas para hacer de que estos divertículos no se compliquen.
que pueden tener complicaciones agudas o crónicas. Entonces, la otra clasificación sería pues una diverticulitis aguda o una diverticulitis crónica, que son los pacientes que recurren con inflamaciones colónicas y que son, digamos, líneas o complicaciones completamente diferentes, ¿no? Cuando, por ejemplo, en la diverticulitis aguda hay una inflamación del colon y es ese paciente que tiene dolor del lado izquierdo, en el flanco, en la fosa ilíaca izquierda, como si fuera una apendicitis, pero del lado izquierdo, con irritación peritoneal, etcétera, dependiendo del grado de diverticulitis, y esto se resuelve después con tratamiento médico, en el 90% de los casos, 95% de los casos. En cambio, las complicaciones crónicas, una diverticulitis crónica, es aquel paciente que recurre con dolor abdominal o flatulencia o alteraciones del hábito intestinal y que puede hacer a lo largo pues una estenosis del colon. Ok, ahora fíjate, en cuanto a la prevalencia, ya tú dijiste que era más frecuente en el hemisferio occidental que el hemisferio oriental. Ahora vamos a hablar sobre factores de riesgo: edad, sexo, genética, alimentación, alcohol, cigarrillo, obesidad, etcétera. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la enfermedad diverticular? Bueno, yo los clasificaría inclusive epidemiológicamente los que se pueden evitar o evitables y los no evitables. Dentro de los no evitables están definitivamente la parte genética, ¿no? De eventual estudios que han demostrado que desde el punto de vista genético hay personas que tienen trastornos de motilidad en el colon, en el sigmoide, que hacen que estos trastornos de motilidad produzcan o sean un cofactor para la producción de divertículos. Así como desde el punto de vista también genético, hay un concepto sobre la microbiota intestinal que es diferente en cuanto a producir proinflamación de esa mucosa intestinal y que aparentemente hay hipótesis que tienen que ver con la producción de divertículos. Y los factores evitables, por supuesto que lo hay, y los principales son la dieta, por ejemplo, eh, en el mundo occidental que se consume mucha carne roja, eso es un factor sumamente importante en la producción de divertículos porque tiene que ver con los cambios de la microbiota intestinal y de la parte proinflamatoria, a diferencia de las carnes blancas que son más protectoras o el pescado, etc. Por ejemplo, la baja ingesta de fibra en los alimentos, en las frutas, en las verduras, en las hortalizas, eso también influye en hacer divertículos y que estos divertículos se inflamen a la larga. Aparte de eso, pues la obesidad, el sedentarismo, son factores que definen. El tabaco no está completamente demostrado, pero la obesidad y el sedentarismo sí está demostrado en que los pacientes con diverticulosis pueden hacer crisis más recurrente de inflamación de estos divertículos. Ok, y con respecto al hábito intestinal, estreñimiento o constipación, y Sí, lo otro es, ¿hay medicamentos que estén asociados con la diverticulosis o con la aparición de diverticulitis? aparentemente los antiinflamatorios no esteroideos y los derivados de la mesilacina, porque es que hay un concepto que se habla de colitis eh, interdiverticular, es decir, ese colon donde están los divertículos, se ha visto que también sufre de colitis. Y con respecto a riesgos de medicamentos, no está completamente demostrado, pero sí aparentemente los antiinflamatorios de largo uso pudiera tener algún tipo de incidencia, de afectación en afectar esa mucosa colónica. Eso por un lado. Y por otro lado, el síndrome de colon irritable, por ejemplo, que tiene trastornos de estreñimiento con periodos de diarrea, tiene que ver con un trastorno funcional neuromotor también del colon. Esto también
por el cambio de presiones que hay en el cabo proximal, en el cabo distal del sigmoide, que es la parte donde más presión hay en la parte de la fisiología colónica, es que puede promover a la producción de los divertículos en el colon sigmoide. Ok. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Bueno, mira, si nosotros tratamos al paciente que no sabe que tiene divertículo, por ejemplo, ese paciente es el típico paciente que antes de ir al médico, porque aquí hay una escala que primero vas al médico de familia, ¿no? O el médico, que son médicos de familia, no son médicos generales, antes de ir al gastroenterólogo o al digestivo. Ese es ese paciente que tiene síntomas gastrointestinales vagos, difusos, dolor abdominal difuso después que come, a 2 horas después que come, pero es que gases, flatulencia, trastornos alternados entre estreñimiento y trastornos de diarrea, una diarrea que prácticamente pudiera no tener una causa definida. Entonces esos pacientes, pues definitivamente, y más si tienen más de 50 años, 55 años, pues tiene que estudiarlo. Y hay que pensar en que pueden ser cuadros de esas colitis como que acompañan los divertículos y pues hay que hacer el diagnóstico. Y la parte, digamos, el diagnóstico se hace fundamentalmente por colonoscopia en los pacientes asintomáticos que tienen síntomas. Y luego el tratamiento, ¿cuál es el tratamiento de estos pacientes asintomáticos que tienen síntomas? Y que tú ves en una colonoscopia que tienen divertículos, pues primero son las medidas dietéticas, o sea, dieta higiénico-dietética básicamente, o sea, tomar de 2 a 3 litros de agua, dieta abundante en fibra, como ya lo dije, evitar las carnes rojas, hacer ejercicio, el sedentarismo, bajar de peso, etcétera. Y luego la clínica de la parte aguda o de las complicaciones, pues ya es diferente, ya es el paciente que inclusive si sabe o no que tiene divertículo, puede tener un dolor agudo, menos de 12 horas, menos de 24 horas, en el lado izquierdo del abdomen, que es generalmente donde se produce, como ya dije, en el flanco, en la fosa ilíaca izquierda, y que cuando se palpa el abdomen, el mismo paciente se puede palpar el abdomen porque le duele mucho allí, pues le duele al tocarse. E inclusive el médico pues consigue signo de irritación peritoneal allí, con un signo de rebote positivo, una percusión dolorosa, y eso hace pensar en el diagnóstico de una diverticulitis aguda en ese paciente. Entonces, el dolor es el principal síntoma en un más del 90% de los casos en los cuadros diverticulares. Ok, ahora bien, el diagnóstico. ¿De qué se vale el médico para el diagnóstico además del examen físico? Exámenes imagenológicos, endoscópicos, resonancia, etcétera. ¿Cuáles son los principales métodos diagnósticos de la Bueno, enfermedad diverticular? del paciente asintomático o el paciente que tiene dolor y con diverticulitis aguda. Yo creo que ambos. Podemos empezar con el que está asintomático y luego con el que está asintomático. Bueno, el que está asintomático, como te dije, que tiene esos trastornos vagos, fundamentalmente este paciente se le estudia en un estudio endoscópico, porque si el paciente le puedes hacer un examen de laboratorio analítica y pueden estar normales, inclusive el paciente pudiera inclusive tener trastornos de sangrado digestivo con una baja de hemoglobina, pero ya entraría en el grupo de los sintomáticos. Pero el paciente que no tiene síntomas agudos, pues sencillamente el diagnóstico llega a la colonoscopia. Y todos sabemos, ya lo hemos dicho en otras conferencias, donde por screening, un paciente ya por encima de 50 años de tener por lo menos una colonoscopia hecha, y esa colonoscopia va a ser el diagnóstico de los divertículos. Entonces, ya lo tenemos clasificado como un paciente con enfermedad diverticular o diverticulosis, ¿vale? Entonces, ese mismo paciente, o si se complica y le da el dolor y entra en una fase de diverticulitis aguda, pues ya es diferente, ya ese hay que hacerle exámenes de laboratorio con un recuento de fórmula, donde va a tener leucocitosis, neutrofilia, básicamente son los glóbulos blancos que elevan y la PCR, que es un factor importante pronóstico para diagnóstico en las primeras 6 o 8 horas, que se eleva también y que hace su pico a las 24 48 horas.
que hace pensar clínicamente, la clínica más el laboratorio en la diverticulitis aguda. De allí tenemos que complementarlo con una tomografía. La tomografía es el estudio de imagen por elección que tiene mayor sensibilidad y especificidad para hacer el diagnóstico de diverticulitis, ya basado en evidencia. No solamente eso, sino que entonces hay también una clasificación tomográfica en donde vamos a ver el grado de compromiso, el grado de esta diverticulitis aguda. Que hay, hay varias clasificaciones, pero lo que más usamos internacionalmente en todos los países y los grupos de trabajo son la clasificación de Hinchey, que está modificada, porque esto de los años 70, 73, pues se ha modificado 2 o 3 veces, y en la última modificación, pues va del 0 a 4. Y el 0 es que tenemos un engrosamiento solamente del colon. El estadio 1, estos son vistos por tomografía. En el estadio 1, que es el 1A, el 1B, que vemos, aparte del engrosamiento, pues una inflamación de la grasa, y el 1B ya puede haber un absceso pericolónico, porque cuando hay diverticulitis aguda, desde el punto de vista fisiopatológico, ocurre casi siempre una microperforación del divertículo y hace que se inflame el colon y la grasa que está alrededor, por lo general. Entonces, los pacientes, el 80-90% de los pacientes con diverticulitis aguda entran en esta clasificación de un Hinchey de 0 a 1, ¿vale? Porque ya el 2 es un absceso pélvico y el 3 sería una peritonitis localizada, y el 4 ya una peritonitis fecaloidea, ya difusa, etcétera, que amerita cirugía. Ok, Entonces, ahora, adelante. no, dime. Fíjate, para hablar de tratamiento ahora, antes de eso, para aclarar, porque hay tratamiento médico y hay tratamiento quirúrgico. Entonces, Sí. ¿cuáles son las complicaciones ya dijimos, la diverticulosis se complica con diverticulitis, pero ¿qué otras complicaciones hay tanto de la diverticulosis como las complicaciones de la diverticulitis? Claro, es que tú puedes tener un divertículo o un grupo de divertículos, un paciente que tiene diverticulosis, que no tienen diverticulitis, pero que sangran, que hacen una hemorragia digestiva baja, con hematoquexia, y eso es una complicación de un paciente portador, que eso lo vemos más después de la sexta, séptima década de la vida. Por ejemplo, si nosotros tenemos pacientes de 65, 70 años que toman anticoagulante, que toman anticumarínico, esos pacientes que tienen divertículo, es muy frecuente ver estos pacientes con una hemorragia digestiva baja y puede ser por el divertículo, ¿me entiendes? Y sabemos que también un 60-70% de estos pacientes son autolimitados. Entonces, el sangrado es una. La perforación es otra complicación. Una perforación en mayor cuantía y que puede producir peritonitis, y el tratamiento ya no va a ser médico, sino que va a ser quirúrgico. Y lo otro son las fístulas, por ejemplo, las fístulas, y que recientemente pues, hemos tenido pacientes con fístulas colovesicales o colovaginales, porque son pacientes que hacen diverticulitis a repetición de manera crónica, y el colon se adhiere a la vejiga y hace una fístula, y entonces el paciente tiene fecaluria. O sea, heces en la orina. Y más larga data, de manera crónica, en años, pues están las oclusiones intestinales, obstrucciones por estenosis del colon. Ok, entonces ahora tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico, cuando no está complicado, ¿en qué consiste? Ya tú has hablado mucho de la dieta, etcétera, pero vamos los Sí. probióticos, pero vamos nuevamente a hablar sobre eso. ¿Cuál es el tratamiento médico? Y luego, ¿cuál es el tratamiento quirúrgico para las diferentes complicaciones? Entonces, cuando nosotros tenemos lo más frecuente en diverticulitis, es una diverticulitis aguda, y ese paciente lo podemos desglosar si es de tratamiento médico ambulatorio o tratamiento médico de hospitalización. Porque no todos los pacientes, de hecho, hay varios estudios aleatorizados. Está el estudio Abbott, el estudio Diablo, que se han hecho en Europa, en Países Bajos, etcétera, en donde se ha demostrado que hay un ahorro de costes-beneficio hospitalario
y podemos tratar a un 80% de pacientes de manera ambulatorio cuando hay una diverticulitis, un Hinchey hasta 1A, 1B. ¿Vale? Entonces el paciente se sigue de cerca, se le pone dieta líquida por 2 o 3 días, se le puede o no dar antibiótico, porque el hecho de no dar antibiótico es otro protocolo que también se está trabajando sobre ello y hay centros aquí en España que lo están también aleatorizando a quienes dan antibióticos y a quienes no, porque en la diverticulitis, en la fisiopatología se piensa que las mismas bacterias del intestino eh, digamos que no son la causa directa de la inflamación, pero sí son un cofactor. Entonces hay que darle antibiótico para matar esas bacterias anaerobio y lo gram negativo para mejorar el cuadro. Pero también sabemos que hay todo un proceso proinflamatorio que en los pacientes bien seleccionados, que no tienen comorbilidades, que no tienen grandes alteraciones de sepsis o que tienen un dolor localizado, solamente con darle analgésico, paracetamol, la dieta líquida, pues mejoran el dolor y mejoran la inflamación en una semana. Pero vámonos a lo práctico, que es lo que hacemos nosotros la mayoría de las veces. Es el manejo, el tratamiento médico, que sea o en casa ambulatorio con antibiótico, hay varios esquemas para ello, desde el amoxicilina ácido clavulánico a la combinación de una quinolona y metronidazol, por ejemplo, que a mí me gusta mucho esa combinación, donde podemos usar levofloxacina, metronidazol o ciprofloxacina y metronidazol por 7 a 10 días, y el paciente en casa pues tiene los primeros 72 horas dieta líquida, clara, muy clara, y luego se da dieta baja en fibra, etcétera, mientras ese proceso va mejorando. Y el 90% de esos pacientes mejora con ese tratamiento. El paciente que está más tocado, más séptico, que tiene fiebre, que puede estar más microperforado, que es un hinche 1B, pues se hospitaliza, se pone en dieta absoluta, se pone en reposo el colon, suero y se da antibiótico endovenoso. Esos son los dos esquemas de la diverticulitis aguda de tratamiento médico. Ok, ¿y el quirúrgico? Ajá. Entonces, el quirúrgico va ya con una clasificación. Cuando nosotros vemos que este paciente está irritado y en la parte aguda hacemos la tomografía y vemos un absceso pélvico, por ejemplo. O sea, que se haya perforado el divertículo, que haya hecho una peritonitis y entre ya en un hinche 2 a 3, o sea, que tenga una peritonitis líquido en la pelvis, que tenga un absceso, ese paciente hay que operarlo. Entonces, hay varios protocolos también de operación, porque, por ejemplo, si un paciente tiene un absceso pélvico y nosotros entramos por la paroscopia, lavamos la cavidad pélvica, vemos que no hay contenido fecaloideo y no vemos una perforación franca porque podríamos tener un absceso pélvico y no tener neumoperitoneo. Ese paciente se pudiera beneficiar de hacer un lavado de la cavidad más un drenaje de la cavidad sin hacer resección colónica. Eso, digamos que es un manejo conservador de ese grupo de pacientes. Inclusive, en el hinche 1B, que la Asociación Mundial de Cirugía de Urgencia también los clasifica, si hay abscesos pericolónicos mayores o menores de 5 centímetros, porque hacen tratamiento radiológicos intervencionistas, en donde ese paciente se le hace un drenaje del absceso pericolónico sin entrar a cirugía, pero es un intervencionismo, y le deja un catéter, drena el absceso y le da antibiótico de manera conservadora. O sea que esto ha cambiado. Si esto lo hablábamos hace más de 20 años, el paciente, muchos de estos pacientes iban a cirugía y con una cirugía que terminaban en una operación de Harman, que la operación de Harman era resecar el segmento de colon que estaba microperforado o con absceso y dejarle una colostomía temporal y un cabo distal por un tiempo y luego se reconstruía. Pero esto ha cambiado. ¿Quién va a una laparotomía exploradora franca, o inclusive se puede hacer hasta por laparoscopia, los que tienen
un hinche 3, 4, lo que tiene una peritonitis ya difusa o fecaloidea, este paciente ya es 100% quirúrgico, que tienes que lavar el abdomen, que tienes que hacerle una resección colónica y es una decisión intraoperatoria del equipo multidisciplinar quirúrgico que lo opera y según la experiencia del centro y del grupo quirúrgico, si hacerle una operación de Hartmann o hacerle una resección y anastomosis. Porque eso también cambió. Anteriormente todos decíamos que tenían que ir todos a Hartmann por el tema de la inflamación, pero hemos visto que hay pacientes de estos pacientes que tú le puedes hacer una resección de un segmento de colon de sigmoide y hacer una anastomosis primaria con un drenaje y no se fugan tampoco y no hay dehiscencia anastomosis. Entonces, este grupo de pacientes hay que individualizarlo. Porque claro, hay que ver el estado séptico del paciente, si tiene comorbilidad, si no lo tiene, si se puede anastomosar o no. Por supuesto que la operación de Hartmann, como decían nuestros profesores, es una operación salvadora, porque tú quitas el segmento de colon, haces una colostomía y le estás quitando pues, ya la probabilidad de una fuga, de una anastomosis. Ok, ahora fíjate, para aclarar, ya tú lo habías dicho, la enfermedad diverticular es una enfermedad crónica. Por el hecho de ser crónica, no tiene cura. Si hace alguna complicación, en la actualidad se es menos agresivo quirúrgicamente, como tú dijiste, pero entonces queda, como toda enfermedad crónica, el riesgo de las recaídas, de que vuelva a hacer nuevos episodios de diverticulitis, porque no se va a curar. Sí. Entonces, hay dos puntos de prevención. ¿Puedo prevenir que me aparezcan divertículos o la persona que tiene una carga genética, que tiene, digamos, no es probable que yo pueda evitar que me aparezcan los divertículos? ¿Puedo hacer algo desde el punto de vista preventivo para evitar que me aparezcan? Y si ya me diagnosticaron los divertículos, la enfermedad diverticular, ¿qué puedo hacer para prevenir que se me compliquen esos divertículos? O sea, son dos puntos de prevención. ¿Cómo hay medidas preventivas para evitar que una persona... Realmente, Ignacio, no sabemos quién va a tener divertículos o quién no va Claro, a tener divertículos. Pero claro. yo, en conocimiento de todos los factores que tú dijiste, ¿qué puedo hacer yo para evitar que me puedan salir divertículos, verdad? Y si los tengo, ¿qué puedo evitar para complicarme, para que mi enfermedad diverticular no se complique? O sea, vamos a ver. Entonces, hay una prevención primaria, que es la que tú te refieres, y que después que uno revisa la literatura y con algunos años que tenemos en esto, pues nos damos cuenta que el consejo para las personas desde su juventud es decirle, mira, coman poca carne roja, hagan ejercicio, no estén obesos, ¿verdad? Coman mucha fruta, mucha hortaleza, mucha fibra, y eso teóricamente disminuye la incidencia o la probabilidad de hacer divertículo a los 50 años o 60 años. Entonces, esto es como cuando nosotros éramos niños, nuestros padres nos decían que teníamos que comer fruta. Resulta que la fruta, en la manzana, en la pera, en el banano, que se dice aquí, o cambur, el kiwi, tiene mucha fibra. Se establece, por ejemplo, que hay que comer de fibra, y esto lo he revisado en el tema, porque claro, no somos nutricionistas nosotros, pero sí tenemos que tener conocimiento. 30 gramos diarios de fibra. Y bueno, por supuesto, en la dieta mediterránea se supone que nosotros la debemos comer. Entonces, la fibra, desde mi punto de vista, es un elemento muy importante y necesario en esa prevención primaria para evitar divertículos a largo plazo, para que ocurran. Por supuesto, esto no es 100%, porque entonces hay otros factores. Está hay un concepto que se llama disbiosis, que tiene que ver con la microbiota, y esto lo están hablando mucho los nutricionistas, los endocrinólogos
pediatras también lo están hablando mucho, y tiene que ver con ese trastorno entre la flora bacteriana normal que está en el intestino en hacer factores proinflamatorios, porque el problema no son solamente los divertículos, sino esa colitis que está también detrás de los divertículos. Entonces, bueno, lo que dice la literatura básicamente para evitarlo o para hacer que ese 60% de la población por encima de 50, 60 años tenga divertículo en el mundo occidental, pues es comer, es mejorar la medida higiénico-dietética. Eso por un lado. Y luego, la recurrencia de las crisis también. Entonces, una vez que serían unas prevenciones secundarias, ¿no? Porque la persona que tiene ya diagnosticado enfermedad diverticular, esa persona pues tiene que seguir, aparte de estas condiciones higiénico-dietéticas que ya, inclusive un poco más estrictas, porque claro, esto es un poco por probabilidad y por estadística. Por ejemplo, hasta un tercio de los pacientes hacen una segunda crisis, que no se saben si son 2, 3 años, 4 años. En la medida que tú hagas más crisis, pues la siguiente crisis se acorta en el tiempo y es como más severa, de diverticulitis aguda. ¿Me entiendes? Pero entonces, a medida que aumenta la edad, pues entonces se dice que haces también hemorragia digestiva, porque hay una erosión de esa inflamación del divertículo, y en la punta del divertículo pues está la vasa recta que hace que es el vaso que sangra y que te produce la hematoquexia. Entonces, pues sencillamente también al final se convierte en una ruleta rusa, en el sentido que no sabemos el grupo de población que va a ser la recurrencia. Lo que sí es verdad es que gracias a estos conceptos existen las indicaciones quirúrgicas programadas en diverticulitis, perdón, en enfermedad diverticular de colon, que es diferente a la que hemos hablado de complicaciones agudas de perforación. O sea, por ejemplo, ¿a quién operamos del colon o a quién le hacemos una sigmoidectomía de manera electiva o programada? Al paciente que ha hecho varios episodios de diverticulitis. Se dice que al paciente que hace al tercer episodio en menos de un año, por ejemplo, o un año y medio más o menos. Es decir, un paciente que en un año y medio hace 3 episodios de diverticulitis aguda, ese paciente tiene indicación quirúrgica de quitarle el sigmoide, porque está enfermo. Y ese sigmoide se vuelve a inflamar y hace diverticulitis y tal y qué sé yo. Lo mismo el que sangra. O sea, el paciente que sangra la primera vez y se para, ese va bien, pero sangra la segunda vez y amerita transfusiones sanguíneas y sangra mucho más que la primera vez, ese paciente también es quirúrgico de manera programada. Pues claro, como este, claro, sabemos que desde el punto de vista quirúrgico, operar a un paciente de emergencia conlleva mayor morbilidad que operarlo de manera programada. ¿Entiendes? ¿Y qué ocurre otra cosa que hemos visto también ya en el campo quirúrgico? Estos pacientes que operamos de manera programada, pues resulta que tienen un proceso inflamatorio allí bien importante, con microabscesos, con el colon adherido a la pared abdominal. Quiere decir que inclusive pueden hacer diverticulitis subclínica sin necesidad de tener ese dolor fuerte. Y estar, es que me molesta un poquito la tripa después que como y tal. Y eso son inflamación, inflamación, inflamación. Ok, ahora fíjate, con respecto a el pronóstico va a depender, ¿verdad? De el grado digamos, el grado de compromiso, me imagino yo, ¿verdad? Del colon y de las complicaciones. ¿Ok? Sí. Ahora bien, ¿qué médico debe consultar la persona para ser diagnosticado y para el tratamiento? Bueno, depende de dónde se encuentre la persona. Y te voy a hacer dos claros ejemplos, porque ¿sabes? Nosotros que vivimos en Venezuela, un enfermo en Venezuela que tiene dolor abdominal recurrente, es muy probable que vaya directamente al gastroenterólogo y lo ve el gastroenterólogo.
Y entonces el gastroenterólogo le dice, mira, yo creo que hay que hacerte una colonoscopia, porque tú tienes 55 años, 50 años, 60 años y tienes dolor en toda la tripa y pues hay que ver el colon, porque te duele el marco colónico. Bien, ese gastroenterólogo le hace el diagnóstico y lo sigue y le pone tratamiento médico. En cambio, en los países europeos, en España, por ejemplo, ese paciente que tiene dolor abdominal recurrente no va directamente al especialista, va al médico de cabecera, que sería un médico de atención primaria, que generalmente son médicos de familia. Ese médico de familia lo maneja y es el que tiene criterio de ponerle inicialmente tratamiento sintomático y va a decidir cuándo mandarlo al gastroenterólogo. Entonces es lo que vemos nosotros aquí, pues. Entonces, ese paciente puede estar años con el médico de familia, mandándole probióticos, aconsejándole la dieta, mejorándole y tal, pero claro, hay un concepto, porque no es lo mismo que empieza a los 40 años, porque tenemos pacientes con diverticulitis que han tenido a los 40 años también, pero ya se supone que hay una campaña bien estructurada de screening que independientemente de los factores de riesgo, pues después de los 50 años debe hacer una colonoscopia. Entonces el paciente lo mandan a hacerse una colonoscopia con el digestivo y ahí aparece los divertículos. Pero, ¿quién lo sigue? No lo sigue el digestivo. Vuelve al médico de familia. Y el médico de familia es el que le hace el seguimiento y le manda este tratamiento de probióticos, de que tiene o no tiene también alguna indicación, algunos resultados, y es el que lo controla, ¿me entiendes? Entonces, Perfecto. depende en qué situación geográfica nos encontremos más o menos para hacer el seguimiento y el tratamiento. Ahora, yo tengo una última pregunta y viene por lo que tú dijiste, mm, hablaste sobre la secuencia del manejo que se hace en países como España. ¿Qué hay del hecho de que el médico, digamos, primario, trata a la persona con una sospecha diagnóstica? Porque Ignacio, la persona le dice, le refiere que tiene dolor, que él sufre de constipación, él le pregunta los antecedentes, pero ¿cómo hace ese médico primario para hacer diagnóstico diferencial, por ejemplo, con enfermedad inflamatoria intestinal, colon irritable, enfermedad inflamatoria pélvica, que a veces se confunde? O sea, necesita de algo más. Entonces, habrá un porcentaje de personas que el médico le esté tratando como una enfermedad diverticular y sea algo más grave que una enfermedad diverticular. Entonces, en cuanto a eso, ¿qué pasa? Tú sabes que es muy interesante ese planteamiento porque la enfermedad diverticular suele, como te dije, cada vez se está estudiando más la parte de colitis segmentaria y que tiene aparentemente relación con las enfermedades inflamatorias intestinales, que tú sabes que son dos grupos, que está el Crohn y que está la retrocolitis ulcerosa. ¿Cuál es la diferencia con la retrocolitis ulcerosa? Que la enfermedad diverticular no afecta el recto y que la RCU sí la afecta. Entonces, claro, eso va a depender de cada enfermo, de cómo evolucione y de esa suspicacia diagnóstica o de ese ojo clínico que tenga el médico de cabecera de cuándo enviarlo al digestivo o al gastroenterólogo. Porque claro, podemos no estar haciendo un diagnóstico temprano de otra enfermedad intestinal y quedarnos, no, que son gases, no, que es flatulencia, no, que son los divertículos. Entonces, por supuesto, vuelvo y te repito, yo creo que aquí también nos acompaña el hecho de la edad. Como esto es un tema que ronda los 50 años, teóricamente, entre 50 y 60 años, estos pacientes, digamos, tempranamente en el programa de screening se mandan a hacerle una colonoscopia. Que claro, en la colonoscopia tú descartas que la rectocolitis ulcerosa tampoco es un diagnóstico a esta edad, es más de la tercera y cuarta década de la vida o más temprana edad. Pero tú por lo menos ya con la colonoscopia te quedas más tranquilo y dices, bueno, sí, son divertículos o hay otro tipo de colitis, porque por ejemplo, en las personas ancianas, las personas de 70 años, 80,
nosotros, aunque eso ha cambiado un poco de la OMS, porque ahorita resulta que los ancianos yo creo que son 90 años, una cosa así, o sea que hay una clasificación que ha cambiado con respecto al grupo etario. Sí. Pero hay un concepto de colitis isquémica. Y ese diagnóstico lo vemos nosotros mucho, que hacemos urgencia en los hospitales, de los servicios también de cirugía general, que se presentan con rectorragia y hematoquexia. Entonces, claro, por eso lo vemos ya en ese subgrupo de pacientes por encima de los 75 años. Y el paciente que viene sangrando y tal, no sé qué, le hace una colonoscopia, entonces te dicen una colitis isquémica, pero puede ser un divertículo también. Entonces, Perfecto. pero la idea es esa, pues la idea es que yo creo que nos llevamos nosotros a casa con respecto a esta patología. Uno, más de la mitad de la población del mundo occidental tiene divertículo y no lo sabe. Entonces hay que diagnosticarlo. Por encima de los 50 años tenga que hacerse una colonoscopia, por lo menos, así esté asintomático. Y luego, si nosotros vemos que hay divertículos, pues mantener unas pautas dietéticas importantes en cuanto a la fibra, que es muy importante, evitar las carnes rojas o disminuir con respecto a eso, para evitar que las complicaciones también o la recurrencia. Más o menos esa es la conclusión del tema. Perfecto. Gracias, Ignacio, una vez más por haber aceptado la invitación. Y bueno, por supuesto que has invitado nuevamente para una nueva entrega de Medicina y Algo Más podcast. Y bueno, hasta una próxima ocasión, que va a ser pronto. Gracias a ti, Alejandro. Un placer y muchísimos saludos. Un gran abrazo. Gracias. Hasta luego.